Me usó para cubrir su mentira, y terminé criando al bebé que no era mío. No sé en qué momento se quebró todo. A veces cierro los ojos y trato de recordar cuándo fue la última vez que sentí que mi vida tenía sentido. Pero es inútil. El recuerdo más reciente que tengo de una alegría verdadera es el día que Paola me dijo que estaba embarazada. Irónico, ¿no? Ese instante, que yo creí eterno, fue apenas el prólogo de una pesadilla. Me llamo Darío. Tengo 32 años y llevo 3 casado con Paola, aunque estuvimos juntos 5 años antes de eso. Nos conocimos en Guayaquil, en un edificio de oficinas donde ambos trabajábamos, ella como asistente ejecutiva en un bufete de abogados y yo como técnico de sistemas en una empresa de telecomunicaciones. Nuestra historia no fue de película. Todo empezó tranquilo. Un café, una charla ocasional en la cafetería, miradas cómplices. Los dos veníamos golpeados. Yo salía de una relación tóxica, ella también. Ninguno quería más drama, así que fuimos con calma. Sin promesas ni fuegos artificiales. Solo buscando una rutina sana, algo que no doliera. Cuando nos casamos, fue sin alboroto. Una ceremonia íntima, bonita. Ella con un vestido corto y flores naturales en el cabello. Yo con una camisa de lino. Nada ostentoso. Teníamos planes modestos, ahorrar, comprar una casa, viajar cuando se pudiera. Y sí, en algún momento formar una familia, aunque yo pensaba que eso sería a largo plazo. Pero fue Paola quien trajo el tema. Me dijo que no quería esperar demasiado, que su mamá había tenido complicaciones por haberla tenido tarde, y que prefería adelantarse a eso. Yo me resistí al principio. Quería más estabilidad económica, un fondo de emergencia, algo más de tiempo. Pero ella tenía esa forma de hablar que te hacía creer que todo iba a salir bien. Me convenció. Y con amor, no con manipulación. Al menos eso pensaba entonces. Dejamos de cuidarnos. 3 meses después, una madrugada cualquiera, me dio la noticia. Estábamos en la cocina, en pijama. Me mostró la prueba con las manos temblorosas. Lloró. Yo también. Nos abrazamos como si el mundo se redujera a ese momento. Y yo, iluso de mí, creí que lo mejor estaba por empezar. Los cambios vinieron despacio. Al principio eran cosas normales, más cansancio, menos apetito, cambios de humor. Lo atribuí al embarazo. Ella empezó a encerrarse más en la habitación, decía que tenía dolor de cabeza o que necesitaba estar sola. No lo cuestioné. Pensé que era normal. Acomodé mis rutinas para que no se sintiera presionada. Cocinaba, hacía compras, evitaba hacer ruido cuando dormía. Pero una noche, cuando ya llevaba semanas sin saber en qué estaba pensando realmente, le pregunté si todo estaba bien. No lo hice desde la desconfianza, sino desde la preocupación. Ella me miró como si la hubiera acusado de algo imperdonable. Me dijo que sentía que estaba llevando todo el peso sola, que yo no parecía tan involucrado. Me dejó sin palabras. Era yo quien había cancelado un viaje de trabajo para acompañarla al primer ultrasonido. Yo quien cocinaba cuando tenía náuseas. Yo quien hacía horas extra para que ella pudiera descansar. Me sentí invisible. Después de eso, hubo un quiebre. No evidente, pero sí constante. Algo dentro de mí empezó a encogerse y empecé a prestarle atención a cosas que antes no me habrían inquietado, mensajes a deshoras, silencios largos, cambios de humor sin explicación. Un sábado cualquiera, salí temprano a comprar pintura para la habitación del bebé. Paola dijo que se quedaría en casa, le dolía la cabeza otra vez. Cuando regresé al mediodía, la casa estaba vacía. No había notas. No había mensajes. Le escribí. Nada. Llamé. Nada. Recién a las 4 de la tarde respondió. Que había tenido que ir a la oficina a imprimir unos documentos urgentes, que su jefa la había retenido un rato conversando. Algo en su forma de escribir no sonaba a ella. O sonaba demasiado correcto. Como si pensara demasiado cada palabra. Como si escribiera para alguien que no era yo. No dije nada en ese momento. Pero esa noche, mientras dormía, hice algo que nunca antes había hecho, revisé su computadora. No sabía su contraseña. Pero estaba abierta. Como si no le importara ya. Como si, de algún modo, todo lo que había entre nosotros ya no necesitara protección. Entré a su correo. La bandeja de entrada desbordada. Entre decenas de correos de trabajo, apareció un nombre que se repetía más de lo razonable, Héctor. Su jefe. Al principio eran mensajes normales, informes, recordatorios, agendas. Pero luego, otro tono. Uno decía, me encantó lo de ayer.
Otro tenía un enlace a una canción. Una canción nuestra. Esa que yo le había dedicado años atrás, la misma que sonaba en el auto cuando viajábamos a la playa. Leí uno tras otro. Era como ver una historia paralela donde yo no existía. Palabras como no dejo de pensar en vos, si las cosas se complican, me haré cargo. Esa frase me perforó el pecho. ¿Hacerse cargo de qué? Cerré la computadora y volví a la cama. Ella dormía. Respiraba tranquila. Yo no. Algo se había roto de forma invisible, pero irreversible. A la mañana siguiente, la enfrenté. Le pregunté sin rodeos quién era Héctor y desde cuándo pasaba algo entre ellos. No grité. No lloré. Solo quería saber. Ella intentó esquivar. Dijo que eran solo mensajes. Que era un juego. Que no significaba nada. Pero cuando le dije que había leído todo, se quebró. Se largó a llorar. Dijo que había sido una sola vez. Que se sentía presionada, que se dejó llevar, que no supo cómo detenerlo. Que estaba confundida, vulnerable. Que él la entendía, la escuchaba, que en el trabajo se sentía más valorada que en casa. Yo escuchaba todo sin poder procesarlo del todo. Cada palabra se me clavaba como un clavo oxidado. Pero la peor llegó cuando, con la voz temblorosa, le pregunté si el bebé era mío. Tardó demasiado en responder. Lo hice por seguridad, susurró. Pensé que si tú no podías darle al bebé lo que él sí. No terminé de escucharla. No podía. Me levanté, agarré las llaves y salí. Sin gritar. Sin drama. Pero con el alma hecha trizas. Dormí 2 noches en el sofá de mi amigo Santiago. Él no preguntó nada. Me ofreció espacio. Se lo agradecí con silencio. No sabía cómo explicar lo que sentía. Era como estar atrapado en brea emocional. Todo era denso, sucio, pegajoso. Ella me escribía. Audios con la voz rota, mensajes sin estructura. Decía que me amaba, que había cometido un error, que las cosas no eran como parecían. Yo no contestaba. Volví al departamento una noche, solo para recoger ropa. Ella estaba sentada en el sofá, demacrada. No dijo nada. Solo me miró. Fui directo al cuarto. Y entonces soltó. El bebé puede ser tuyo. No estoy segura. Me detuve en seco. La miré. ¿Querés que hagamos un test? Asintió. Pero quiso hablar, explicar, reconstruir. Yo no quise. Si hay una sola posibilidad de que no sea mío, entonces entre nosotros no queda nada, le dije. Esa noche dormí en el coche. Ni siquiera por orgullo. Era agotamiento. No tenía fuerzas para seguir hablando, ni para escuchar. A la mañana siguiente fui a una clínica. Pregunté por las pruebas de paternidad prenatales. Me explicaron que era un procedimiento costoso, con cierto riesgo, pero posible. El precio me dejó helado. Más de lo que tenía ahorrado. Aún así, pedí una cita. No por necesidad médica, sino porque necesitaba recuperar la verdad. Aunque doliera. Esa fue la primera vez que dejé de pensar en ella, y empecé a pensar en mí. En lo que me habían quitado sin darme cuenta. Volví al departamento con una mezcla de rabia y curiosidad. No para hablar con Paola. No para verla llorar. Solo quería comprobar lo que ya intuía. Revisé su celular. Estaba desbloqueado. Como si ya no le importara ocultar nada, o como si todo lo que había pasado entre nosotros ya fuera irrecuperable. Había mensajes. Muchos. Fotos. Notas de voz. Memes con doble sentido. Y en medio de todo, una frase que me dejó clavado en el suelo. No sé cómo decirle, tiene tanta ilusión. Me siento como una basura. Ese ilusionado era yo. El que pintó la habitación del bebé sin que nadie se lo pidiera. El que cocinaba con recetas suaves para sus náuseas. El que soñaba nombres y escribía listas de cosas que necesitábamos. El que creía, de verdad, que estaba a punto de empezar la mejor etapa de su vida. Me quedé parado frente a la puerta del cuarto, viéndola dormir. Abrazaba una almohada. Parecía en paz. Como si todo lo que yo había descubierto no tuviera el más mínimo peso en su conciencia. No dije nada. No la toqué. No fue por orgullo. Fue porque no tenía energía ni para el odio. Solo agotamiento. Pasaron 3 días. Me fui del departamento sin mirar atrás. Durante ese tiempo, Paola me seguía escribiendo, pero sus mensajes ya no eran los mismos. Al principio eran insistentes, caóticos. Luego se volvieron más espaciados, como si ella también entendiera que algo se había roto para siempre.
que las palabras ya no alcanzaban. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. Al otro lado, una voz firme, adulta. Ajena. Hola, Darío. Soy Héctor. El jefe. Me dijo que no quería problemas. Que quería hablar como adultos. Que entendía que todo se había salido de control. Que estaba dispuesto a hacerse responsable de lo que fuera necesario. No pude evitar reír por dentro. ¿Responsable de qué? ¿Del desastre? ¿Del embarazo? ¿De haber metido la mano donde no debía? Colgué sin responder. Esa misma noche regresé al departamento. No por nostalgia. Ni por Paola. Fui por claridad. Le dije que íbamos a hacer el test, que quería una respuesta definitiva. Y que hasta entonces, no compartiríamos casa, ni cama, ni mesa. No como antes. No después de todo. Entré, recogí mis cosas. Ella estaba en el sofá. No se movió. No dijo nada. Hasta que pasé por el pasillo rumbo al cuarto. ¿Y si el test sale a tu favor? Preguntó, sin mirarme. ¿Y si el bebé es tuyo? Me detuve. La miré sin rodeos. Entonces será mi hijo. Pero vos ya no podés ser mi esposa. Volvió a llorar. Me abrazó. Dijo que había sido un error, un momento de debilidad. Que Héctor la presionó. Que ella no supo cómo frenarlo. Que no era ella. Que estaba confundida. Le pregunté algo que llevaba días en la garganta. ¿Estás diciendo que fue abuso? Se quedó callada. Bajó la mirada. Negó con la cabeza. No, no fue abuso. Pero tampoco fue algo que busqué. Solo, pasó. Ahí fue cuando algo dentro de mí se apagó del todo. No solo por lo que confesaba, sino por la manera. Como si hablara de tropezar con una baldosa, no de arruinar una vida. Le repetí, íbamos a hacer el test. Hasta entonces, distancia total. Esa noche dormí otra vez en el coche. Con la chaqueta sobre las piernas, viendo cómo el vaho empañaba los vidrios. Afuera hacía frío. Pero adentro, dentro de mí, no había nada. Ni calor, ni frío. Solo un hueco. Fui a la clínica 2 días después. Saqué la cita para la prueba. Mientras esperaba en la sala, miraba la hoja de datos como si fuera un documento de renuncia. Era eso, en cierto modo. Renunciar a la fantasía. Firmar el cierre de algo que ya no podía salvarse. Esa semana fue de las más pesadas. Me desconecté del mundo. No quería hablar con nadie. Ni con Santiago, ni con mis padres, ni conmigo mismo. Estaba suspendido, flotando en una realidad que no parecía mía. Mientras tanto, revisé de nuevo su computadora. Ya sin culpa. Como quien revisa los escombros después de una explosión. No por morbo. Por necesidad de entender el alcance del daño. Y lo que vino fue una caída. Fue una vida paralela. Mensajes con Héctor que iban más allá de cualquier error. Chistes internos. Códigos compartidos. Frases como me haces falta o hoy fue eterno sin verte. Memes en horarios de madrugada. Fotos sin sentido para el trabajo. Y un mensaje en particular, como un clavo en la frente. No sé cómo decirle a Darío, tiene tanta ilusión. Otra vez esa frase. Ese era yo. El ilusionado. El que pintó una cuna a mano. El que rechazó un ascenso para estar más tiempo en casa. El que pensó que estaba construyendo una familia, cuando en realidad estaba siendo usado como escudo de una mentira. No la enfrenté. No tenía sentido. Solo me volví una sombra. Dormía en el sofá. Comía en silencio. Me encerraba a trabajar para no pensar. Ella intentaba comportarse como si todo siguiera igual. Me ofrecía café. Me preguntaba si necesitaba algo. Yo solo negaba con la cabeza. A veces la escuchaba llorar en el baño. Pero no me movía. No porque no me doliera. Sino porque ya no me quedaba ni fuerza para reaccionar. 2 días antes del test, volvió a insistir con que quería hablar. Esta vez, según ella, para contarme todo. Desde el principio. Le dije que no quería escuchar excusas. Pero insistió tanto, que acepté. Nos sentamos frente a frente. Como 2 personas que ya no se conocen. Al principio, era solo admiración, empezó. Héctor me trataba con respeto, me decía que tenía talento, que yo valía más de lo que pensaba. Me sentí valorada. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Comidas, tareas. Una noche, me besó. Y no lo rechacé.
Se quedó en silencio. Luego continuó. No fue confuso. Yo sabía lo que hacía. Y sí, me sentí culpable. Pero volví a buscarlo. Lo elegí. Después, vino el embarazo. Y no supe de quién era. Me dio miedo. Miedo a perderte. A quedarme sola. Me miró, y lo dijo con voz firme. Te elegí a vos. Como si yo fuera una opción más segura. Como quien elige un empleo con menos riesgos. Una decisión práctica. Eso no es amor, le dije, sin levantar la voz. Eso es necesidad. Eso es usarte de paraguas en una tormenta que vos misma creaste. No lloró. Agachó la cabeza. No hubo más excusas. Ya no quedaban. 2 días después, fuimos juntos a la clínica. Nos tomaron las muestras. El proceso fue rápido, casi mecánico. Ella lucía más pálida que nunca. Yo, en cambio, no sentía nada. Ni esperanza. Ni ansiedad. Solo un cansancio profundo, como si estuviera firmando el acta de defunción de algo que ya se había muerto en mí hacía rato. Mientras esperábamos el resultado, comencé a moverme. Literalmente. Busqué departamentos en otras ciudades. Vendí algunas cosas por internet. Hablé con mi jefe sobre la posibilidad de trabajar de forma remota desde fuera de Guayaquil. No lo hice con urgencia, sino con determinación. Como quien ya tomó la decisión de no quedarse ni un minuto más entre ruinas. Durante ese tiempo, ella intentó hablar. A veces me dejaba mensajes largos, vacíos de contenido pero llenos de culpa. Otras veces, me abordaba con gestos cotidianos, café en la mesa, una manta sobre mí mientras dormía en el sofá. Pero yo no podía responder a nada. Ni con gratitud, ni con enojo. Solo silencio. Porque cualquier palabra que saliera de mí sentía que se iba a romper en el aire. Y entonces, cuando menos lo esperaba, llegó el siguiente golpe. Un mensaje. De Héctor. Decía que el resultado del test lo había dejado desconcertado. Que si no era mío, y tampoco suyo, entonces ella había estado con alguien más. Sentí un vacío seco en el estómago. Ya no era dolor. Era otra cosa. Más parecida a un cansancio sin bordes. Como si alguien me empujara por las escaleras cuando ya estoy en el suelo. Le respondí con una sola línea. ¿Qué estás diciendo? Y entonces, como si habláramos desde la complicidad de una guerra que nunca elegimos, me dijo que había hablado con Paola. Que ella le confesó que, durante esa misma época, también estuvo con otra persona. Un tipo del gimnasio. Una sola vez. Una noche. Según ella, antes de lo de Héctor. Era otra capa. Otro engaño. Otra línea más en el historial de mentiras. Yo no sabía si enojarme o reír. Sentí un asco profundo. No tanto por lo que ella había hecho, sino por la naturalidad con la que él me lo contaba. Como si fuéramos 2 víctimas conversando en una sala de espera. Cerré el teléfono. Fui al baño. Me miré en el espejo. Tenía la cara de alguien que ya no se reconoce. Ojeras hundidas, la piel apagada, los labios secos. Me pregunté cómo había llegado hasta ahí. ¿Qué parte de mí permitió tanto? Esa noche la contacté. No para reconciliar nada. Solo porque necesitaba escuchar la verdad completa de su boca, no por terceros. Le pedí que viniera al departamento. Llegó 1 hora después. Tenía el rostro deshecho, el pelo atado sin cuidado, los ojos como pozos. Se sentó sin decir palabra. ¿Con cuántos estuviste? Le solté. Tardó en responder. Empezó con rodeos, lo de siempre. Que fue un momento oscuro. Que se sintió sola. Que no era ella. La interrumpí. No más vueltas. Solo quiero saber. La verdad entera. Y lo dijo. Fue una vez. Un tipo del gimnasio. Justo antes de quedarme embarazada. Vos te habías ido una semana de viaje por trabajo. Discutimos antes de que te fueras. Me sentí sola, tomé demasiado. No significó nada. Nunca volvió a pasar. No me salió una palabra. Solo me reí. Me reí como un idiota. No sé si fue risa nerviosa, resignación o histeria, pero me reí. Ella se puso a llorar otra vez, me pidió perdón, me dijo que entendía si yo desaparecía para siempre, pero que, aún con todo, se había dado cuenta, muy tarde, de que me amaba a mí. Le hice una sola pregunta. ¿Sabes quién es el padre? No. No tengo idea, respondió sin tartamudear. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. No por lo que decía, sino por cómo lo decía.
Sin culpa. Sin carga. Como quien ya aceptó vivir entre los escombros. Le pedí que se fuera. No por enojo. Por dignidad. No hubo gritos. No hubo discusiones. Me miró esperando, tal vez, que dijera quédate. Pero no lo hice. Porque ya no tenía nada para darle. Ni siquiera una frase final. Al día siguiente, recibí un correo de Héctor. No tenía texto. Solo un archivo adjunto, su test de paternidad. También negativo. Me senté en la cocina y lo leí. Como si leyera un reporte técnico. Una auditoría de lo que ya sabía desde hacía días. Lo único que pensé fue, nos usó a todos. Pasaron semanas. Paola se mudó con una amiga. No volvimos a hablar. Me enteré de su mudanza porque me lo escribió por mensaje. No respondí. Yo ya estaba enfocado en irme de la ciudad. Cada rincón del departamento era un fantasma con su nombre. Tiré cartas, fotos, la lista de nombres para el bebé, los utensilios de maternidad. Quemé lo que pude en una lata de pintura vacía en el balcón. Y justo cuando pensaba que no podía pasar nada más, llegó otro mensaje. Esta vez, de su madre. Respondí con cautela. Pensé que venía a defenderla. Pero no. Me llamó para pedirme disculpas. Me dijo que estaban igual de sorprendidos, que Paola se había derrumbado. Que no comía ni dormía, que hablaba de hacerse daño. No supe qué decir. Lo lamenté, claro. Pero no me sentí responsable. No más. No cuando yo había sido arrastrado hasta el fondo por alguien que nunca me dio la oportunidad de decidir con la verdad. Fue entonces cuando decidí ir a terapia. Necesitaba hablar. Aunque fuera con un extraño. Aunque fuera para evitar seguir hablando solo en la cabeza. La primera sesión fue incómoda. Me sentía débil, estúpido, pequeño. Pero cuando empecé a hablar, entendí que nunca había tenido un espacio para procesar lo que me había pasado. Había soportado, tragado, contenido. Nada más. En una de esas sesiones, la terapeuta me dijo algo que se me quedó clavado. A usted no lo traicionaron por amor. Lo usaron por necesidad. Y eso es más cruel. Y tenía razón. Lo que dolía no era el sexo. Ni la mentira. Era saber que Paola nunca me amó. Me necesitó. Me eligió por conveniencia. Como quien elige un techo donde guarecerse de una tormenta. Pasaron 2 meses desde su mudanza. Un día recibí un mensaje inesperado. Me dijo que el test con el tipo del gimnasio también había salido negativo. Me lo dijo sin rodeos. Como si ya no tuviera energía para más mentiras. Me dijo que la bebé, Julieta, estaba por nacer. Y que no sabía quién era el padre. Y yo, sí sabía qué iba a hacer. Me iba de Guayaquil a Ibarra. Me ofrecieron una posición remota en mi trabajo. Una ciudad donde no conocía a nadie. Y eso era lo que más me atraía. Nadie me iba a preguntar por el bebé. Nadie iba a decir, ¿y tu esposa, cómo va todo? Firmé el contrato de un departamento pequeño. Lo justo. No era una fuga. Era una limpieza. El último mensaje que recibí de ella fue una frase seca. Espero que algún día me perdones. No le respondí. No porque no quisiera. Sino porque ya no tenía nada que decirle. Empaqué lento. No por la cantidad de cosas. Sino porque cada objeto tenía un recuerdo, y la mayoría estaban podridos. Algunas cosas fueron a la basura sin escalas, cartas, ropa, los libros de maternidad. El álbum de fotos que empezamos a llenar juntos. Cuando vino la mudanza, me senté en el suelo del departamento vacío. Solo. Mirando las paredes, como si me devolvieran la mirada. El silencio era espeso. No sabía si era alivio, tristeza, o puro agotamiento. Supongo que era un poco de todo. Me mudé a Ibarra. No conocía a nadie. Justo por eso lo elegí. Quería empezar desde cero. Sin caras conocidas. Sin preguntas incómodas. Sin nadie que, por educación, se sintiera con derecho a revolver heridas que yo todavía no sabía cómo cerrar. Las primeras semanas fueron raras. Dormía poco. Comía cuando me acordaba. Prendía el televisor, pero nunca prestaba atención. Solo necesitaba ruido de fondo. Algo que cubriera el zumbido constante en mi cabeza. Lo único que me mantenía a flote era el trabajo. Los proyectos remotos, los correos, las videollamadas. Era lo más parecido a normalidad que tenía. Hasta que una noche, mientras revisaba correos, me llegó uno que me heló. Asunto, necesito decirte algo.
Era de Paola. Decía que Julieta ya había nacido. Una niña. Que el parto fue complicado, pero estaban bien. Que estaba sola. Que sus padres no querían saber nada. Me mandó una foto. No la abrí. No podía. Me dijo que no esperaba nada de mí, solo que algún día pudiera verla sin rencor. Cerré el correo sin responder. No sentí ternura. No sentí nostalgia. Sentí distancia. Como si me escribiera una excompañera de secundaria con la que nunca tuve verdadera conexión. Días después, me escribió de nuevo. Esta vez por mensaje. Decía que no podía más. Que la bebé lloraba toda la noche, que no comía bien, que no tenía ayuda. Que no había podido bañarse en 2 días. Que había considerado pensamientos oscuros. No hablaba de mí. Hablaba del caos. Y aunque no quería admitirlo, la voz me afectó. No por ella. Por la niña. Porque nadie, mucho menos un recién nacido, debería empezar su vida así. Pensé en responder. En ofrecer algo mínimo. Un paquete de pañales. Una transferencia. Un contacto. Pero sabía que si lo hacía, esa puerta se abría. Y yo no estaba listo para entrar de nuevo a ese infierno. Le respondí con una sola frase. Busca ayuda profesional. No me busques más. Me dejó en visto. Y esa fue la última vez que supe de ella, hasta que sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté al tercer intento. Una mujer se presentó como trabajadora social del hospital de Ibarra. Me dijo que Paola había sido internada por un episodio de colapso emocional y que la bebé estaba bajo observación médica. Que necesitaban contactar a un adulto de confianza. Que Paola me había nombrado como contacto de emergencia. Me quedé en silencio. Les dije la verdad, que no era el padre, que no había vínculo legal, que no podía hacerme responsable de algo que no me correspondía. Lo entiendo, dijo la mujer, con tono neutro. Gracias por confirmarlo. Cortó. Me quedé mirando el teléfono. Sentía un silencio que no venía de afuera, sino de adentro. Un vacío pesado, difícil de describir. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, llamé al hospital. Pedí hablar con la misma trabajadora social. Me atendió otra persona. Le expliqué la situación. Que era Darío, el contacto que Paola había dado. Me pidió que esperara en línea. Volvió minutos después. Lamento informarle que no podemos darle información médica si no es familiar directo. Lo único que puedo decirle es que la madre está en observación psiquiátrica. La bebé está bajo protección del sistema de bienestar infantil. Me quedé quieto, apretando el teléfono contra la oreja. El mundo parecía estático. La bebé estaba sola. Horas después, recibí otro correo. Esta vez de otro trabajador social. Más formal. Más directo. Me decía que, aunque sabían que yo no era el padre legal, Paola me había dejado como contacto de emergencia. Querían saber si estaba dispuesto a tener una reunión para evaluar opciones de cuidado temporal. No respondí de inmediato. ¿Qué podía decir? Mi instinto me decía que no. Que no me correspondía. Que no debía meterme otra vez en ese desastre. Pero había algo que me picaba por dentro. Algo que no sabía si era compasión, rabia o memoria. Respondí que sí. Hicimos una videollamada. Me preguntaron todo, situación laboral, antecedentes penales, salud mental. Fui honesto. Les dije que no quería ser su padre, que no buscaba formar una familia, pero que si podía evitar que la niña terminara en un hogar estatal, yo estaba dispuesto a ayudar. Por un tiempo. Solo por un tiempo. Una semana después, firmaba papeles. No era adopción. Ni tutela. Era una medida temporal. De emergencia. El día que trajeron a Julieta a mi departamento, me temblaban las manos. No por emoción. Por miedo. Por la certeza de que no sabía lo que estaba haciendo. La trajo una asistente. Dormía. Tenía una vía en el brazo. Una bolsa con pañales, algo de ropa y un peluche. Me dieron instrucciones. Firmé más papeles. Cerraron la puerta. Y ahí estaba. Una bebé dormida. En una cuna prestada. Me senté al lado. No hice nada. Solo la miré respirar. No me sentí héroe. Ni salvador. Me sentí como un tipo común, improvisando en un incendio ajeno. Todo me costaba. Cambiar pañales. Calentar biberones. Saber si el llanto era por hambre o por sueño. Llamaba a mi mamá por videollamada. Buscaba tutoriales.
Me equivocaba. Me frustraba. Me odiaba por no saber. Pero, sin darme cuenta, algo empezó a cambiar. Con los días, aprendí a leerla. Su forma de fruncir el ceño antes de llorar. La carita que ponía cuando tenía hambre. El gesto de la boca cuando se quedaba dormida. Y también empecé a llorar menos por mí. Porque ya no tenía tiempo para eso. Tenía que estar presente. Las trabajadoras sociales venían cada semana. Evaluaban todo. Ambiente, limpieza, mi estado emocional. Yo respondía a todo con franqueza. No era fácil. Hubo noches sin dormir. Días al borde. Pero resistía. Un mes después, me dijeron que Paola recibiría el alta. Que estaba estable, pero su situación legal y emocional seguía en revisión. Que no sabían si recuperaría la custodia pronto. Me preguntaron si estaba dispuesto a extender el cuidado. Dije que sí. No porque quisiera ser su padre. No porque creyera que esto era un nuevo comienzo. Lo hice porque ya estuve del otro lado. Porque sé lo que es crecer con una herida que no es tuya. Y ahí estoy. Un hombre solo, en un departamento pequeño, con una bebé que no lleva mi sangre, pero duerme bajo mi techo. Dicen que es temporal. Que pronto todo se resolverá. Que volverá con su madre. O con algún pariente. Yo no sé qué va a pasar. Pero sé que si mañana me dicen que no hay nadie más, no sé si podría dejarla ir. Supongo que hay cosas que uno no elige. A veces no te toca ser el protagonista de tu historia. A veces solo estás ahí, intentando no fallar más. Y eso, a veces, ya es demasiado. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.